envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, y ahora sí, vamos a compartir la palabra del día de hoy, la última palabra que vamos a ver de Mateo, capítulo 25, los versículos 31 hasta el 46, en esta lectura especial. Vamos a leer esta palabra de manera alternativa. Comenzamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Bueno, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración, oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Te damos muchas gracias en esta mañana por estar en este lugar con nosotros, para bendecirnos a través de tu palabra, para bendecirnos por medio de la obra de tu Espíritu Santo. En este momento, Señor, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a comprender tu voluntad para nosotros, para que seamos practicantes de tu palabra y vivamos en la esperanza viva de tu pronto regreso. Guíanos, Señor, te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 34. Lo vamos a leer a una voz, ¿sí? Ya, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ovejas y cabritos. Ambos pueden estar mezclados dentro de una misma manada mientras el pastor los apacienta. Van juntos a los mismos lugares y se mueven en los mismos ámbitos. Comen de la misma vegetación. Interactúan entre ellos. Sufren las mismas amenazas. Parecen parte de un mismo rebaño. Aún así, ovejas y cabritos son muy distintos. No solo en la apariencia, sino sobre todo en su carácter y comportamiento. Las ovejas son mansas, dóciles y obedientes, pero los cabritos son rebeldes, tercos y desobedientes. Tal es así que la palabra capricho, proviene de la misma raíz capra, que es cabra en latín. Las ovejas oyen la voz
de su pastor y lo siguen. Pero los cabritos no siempre escuchan a su guiador y tienden a ir donde ellos mismos quieren. Ambos grupos pueden estar mezclados y así pasar toda la jornada. Pero cuando llega la noche, el pastor los divide según su especie y cada animal duerme en su propio corral. Así también sucederá cuando Jesús regrese en gloria en su segunda venida. El buen pastor volverá al final de la jornada para separar ovejas y cabritos. Hace más de 2000 años el Señor vino a este mundo como uno de nosotros, tomando forma de hombre. Vivió como un siervo, aún siendo rey, hasta dar su vida en nuestro lugar. Sin embargo, la cruz no pudo abrazarlo, la tumba no pudo retenerlo. Al tercer día Jesús se levantó con poder, dándonos una certera esperanza de gloria eterna. Porque así como Él resucitó, nosotros también seremos levantados. Unos días después de su resurrección, el Señor se despidió de sus discípulos y ascendió a los cielos. Allí se sentó a la diestra del poder de Dios, a la espera del día en que volverá para buscarnos. Pero esta vez no vendrá como un siervo humilde, sino como el juez justo. Dividirá ovejas y cabritos, y a cada uno dará el pago que merecieron sus obras. Ovejas y cabritos están mezclados en este mundo. Van juntos a los mismos lugares e interactúan entre sí. Comen lo mismo, sufren las mismas amenazas. Pueden parecer iguales, pero no lo son. Cuando Jesús llegue, ¿en qué grupo serás colocado? ¿Entre las ovejas o entre los cabritos? Aferrémonos a nuestro Salvador y llevemos una vida justa, no solo por haber sido justificados por su gracia, sino por revelar su justicia con nuestras obras de amor. Que nuestra vida no se vea como la de aquellos que caminan hacia el castigo eterno. Vivamos a imagen de nuestro Señor Jesús, quien pronto volverá para tomarnos consigo y conducirnos a su eternidad de gloria. Amén. Por medio de dos parábolas que hemos visto en unas semanas anteriores, Jesús quiso concientizar a sus discípulos acerca del juicio que impartirá en su segunda venida. Primeramente, por medio de la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos insta a guardar las reservas espirituales necesarias para mantener nuestras lámparas encendidas. Entonces, la venida del esposo no nos tomará por sorpresa. Así, Cristo nos llama a poner atención a nuestra preparación espiritual interior. En segundo lugar, Jesús compartió la parábola de los talentos, exhortándonos a utilizar y multiplicar cada recurso que Él nos dio para la expansión de su reino. Con esto, Cristo nos enseña a perseverar en obras espirituales exteriores que reflejen su presencia mientras aguardamos su venida. Ahora bien, ¿qué pasará cuando Jesús vuelva? El Señor explicó que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. En su segunda venida, Cristo no vendrá en humillación como la primera vez. Aparecerá como Rey y Juez justo, acompañado por sus legiones de ángeles. Jesús había asegurado que a su regreso, todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces el Señor se sentará en su trono y todas las personas de la tierra se presentarán para comparecer delante de Él.
Pablo declaró que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En su venida, el buen pastor dividirá la manada y pondrá las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda. Aunque hubieran estado mezclados y hubieran crecido y permanecido juntos, el juez fijará una determinante separación para dictar sentencia sobre uno y otro grupo. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las ovejas recibirán una gloriosa invitación de su buen pastor, que con un corazón tierno les dirá: venid, acérquense a mí, vengan a estar conmigo. Estos invitados serán quienes oyeron su voz y le siguieron, quienes le obedecieron y amaron. Serán quienes le conocieron y fueron conocidos por él. Jesús señaló: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En su segunda venida, en su regreso, Cristo convocará a sus ovejas llamándolas benditos de mi Padre, benditos de mi Padre, benditos, porque la maldición del pecado ya no pesa sobre ellos, porque reconocieron a Jesús como su Salvador sustituto, quien tomó su lugar en el castigo. Porque como dijo Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por lo tanto, las ovejas a la derecha del Señor son benditos y representan a los que fueron salvos por fe. Son los justificados, es decir, los que fueron hechos justos, no por méritos propios, sino por la muerte y la resurrección de Jesús. Así que en Cristo ya no hay maldición para quienes creemos en Él, sino que el Padre nos bendice. Somos benditos del Padre y del Señor recibiremos la herencia celestial preparada desde el inicio de la creación. ¿Lo crees? Pero, ¿qué justificación dará el Rey y Juez Jesús al derramar sobre sus ovejas tan inmenso favor? El Señor declarará: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Jesús no menciona que su recompensa fuese consecuencia de la fe de las ovejas, tampoco del conocimiento correcto y profundo de sus enseñanzas. Los motivos de la recompensa celestial de Jesús tienen que ver con las obras de misericordia de sus ovejas. Tienen que ver con las obras de amor de los redimidos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Aunque era un extraño, me recibiste. Estaba despojado de ropa y me diste qué vestir. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Al escuchar esta explicación del Señor, los justos se sentirán confundidos y le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? A causa de su humildad y su continua entrega espontánea, será difícil para los redimidos recordar de qué forma hicieron algo por su Rey Jesús. Pero entonces el Señor les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es indiscutible que la salvación de todo creyente proviene de la gracia de Dios. Somos salvos solo por la fe. Somos declarados por la fe y no por las buenas obras. Pero los cristianos nos volvemos tan defensores de esta verdad que tendemos a ser reacios a hacer las obras que otras religiones usan como fundamento de la salvación. ¿No es así? Tendemos a defender tanto que somos salvos por la gracia, por la fe, y no como otros que piensan que son salvos por las obras, que no hacemos nada. Aún así, al hablar de la salvación por gracia, cuando Pablo dijo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ahí no terminó, siguió diciendo otra cosa, dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por las buenas obras, sino por la fe. Pero somos hechos salvos para buenas obras. Somos hechos a imagen de Jesús para que practiquemos las buenas obras que Dios nos preparó de antemano. Aún así, muchas veces hacemos a un lado esta verdad. Nos quedamos con los versículos 8 y 9 y no leemos el 10. ¿Por qué? Por defender un pensamiento y oponernos a las falsas religiones, o por comodidad, o por conveniencia. Si queremos vivir como imitadores de Jesús, si queremos ser sus discípulos, ¿acaso no notamos que Él alimentó, recibió a los marginados, defendió a los pobres, asistió a los enfermos y visitó a los oprimidos? Y no solo lo hizo en el pasado, sino que sigue haciéndolo por nosotros actualmente. Porque su amor es incontenible. La identidad y emblema de Jesús es el amor. Por amarnos, Él renunció a todo. Como nos dice la palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por lo tanto, de igual manera, el Señor les enseñó a sus seguidores, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que, antes que cualquier otra cosa, es la práctica del amor lo que nos define como discípulos de Jesús. Muchas veces, al reconocernos que fuimos considerados indignamente justos, al reconocer que fuimos declarados o considerados indignamente justos, los cristianos nos quedamos solo con el concepto jurídico de esta declaración. Éramos merecedores de castigo, pero otro tomó nuestro lugar y fuimos gratuitamente justificados. Fuimos hechos justos, exceptuados de condena. Pero ser justos tiene asimismo una implicancia práctica que descuidamos. Porque fuimos hechos justos para que seamos practicantes de la justicia. No solo por nuestra lucha por no hacer lo malo, sino también en la búsqueda de hacer el bien a quien lo necesita. Por lo tanto, el que verdaderamente fue declarado justo por Dios, indefectiblemente procura llevar una vida de justicia ante los hombres. Pablo nos dice, nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que vale es la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor.
¿Se entiende? La fe obra por el amor. ¿Cuán real puede ser nuestra fe si no hay indicios de amor en nuestra vida cotidiana? ¿Cuán real puede ser nuestra fe en Jesús si en nuestra vida real no hay indicios de amor? Santiago nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hace unos días, un pequeño se acercó a mí y me gritó. Me gritó diciéndome: ¡tengo sed! ¡Dame jugo! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! Al escuchar esto me sentí irritado. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes? Yo me sentí irritado. Por dentro pensé: ¿por qué me venís a pedir esto a mí y de esa manera? ¿No tenés padres? ¿No te enseñan educación? Anda a pedirle a ellos. No dije nada. Estaba tan molesto que me levanté de mi asiento cómodo, mi tan cómodo asiento, pero no para ir a buscar agua, sino para ir a buscar a los padres. Después me sentí mal, porque me acordé de las palabras de Jesús que dijo: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y encima se me venía la palabra: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. En realidad, no es tan importante cómo nos pidan algo. Tampoco es importante si quien nos pide algo se lo merece o no se lo merece según nuestra vista. Lo importante en cada situación es evaluarme. ¿Hay amor o no hay amor en mí? ¿Hay amor o no hay amor en mí? Con gran sabiduría, un pastor una vez dijo que mientras tengamos oportunidades de hacer el bien, no debemos dejar pasar ni una de ellas, porque esas oportunidades no regresarán. Puede que aparezcan en el futuro situaciones similares, pero las que pasaron ya no volverán. ¿No es verdad? Por eso, no debemos olvidar que fuimos hechos justos por gracia. Fuimos hechos justos por gracia para llevar una vida de justicia que refleje el amor de nuestro Señor. Fuimos llamados a hacer el bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Pablo nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Dios es exaltado a través de cada una de las buenas obras que hacemos en su nombre. Además, ¿quién sabe si a través de nuestro servicio de amor un alma más se acerque a Jesús y encuentre su salvación? Por más que nadie nos vea, por más que nos resulte costoso, por más que debamos renunciar a nuestros planes personales, por más que no haya recompensas terrenales inmediatas, nuestro amoroso servicio puede producir grandes milagros. Puede despertar en las almas su deseo de acercarse a Cristo. Pero si nos estamos quietos, aferrados a nuestra comodidad, concentrados en nuestras obligaciones y proyectos, inmersos en nuestros propios problemas, difícilmente podamos practicar el amor a quien lo necesita. Difícilmente podamos traer bendición al que está sufriendo. Una vez, los hermanos de la iglesia fueron a predicar en una plaza y llevaron comida y bebidas para repartir entre las personas.
Un hombre en situación de calle se acercó a nosotros para discutir. Pero luego de una intensa discusión, aceptó participar en la iglesia, pero no por ser persuadido, sino por otro motivo. Él había prometido en el pasado que si alguna vez veía a un cristiano repartir comida gratis, iría a la iglesia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. No perdamos la oportunidad de bendecir al que está sufriendo. ¿Quién sabe si aquel que está atravesando una necesidad, un conflicto, una enfermedad, confinado en un hospital, o aquel que está recluido en una prisión, espera una palabra de aliento que nosotros podemos darle? ¿Quién sabe si tal vez esté pasando por una situación dolorosa para que por medio de ella se acerque a la salvación eterna de Jesús? Por lo tanto, no dejemos pasar ni una de las posibilidades que Dios nos presenta para practicar el amor. El amor es nuestra identidad y emblema. El amor es nuestra identidad y emblema, como lo fue para Jesús durante su ministerio. Amén. Practiquemos la fe que obra por el amor. Fuimos hechos justos, no solo por haber sido alcanzados por la gracia de la salvación del Señor. Fuimos hechos justos a fin de que seamos practicantes de la justicia. Entonces, cuando Jesús regrese, por haber creído en Él y por haber abundado en frutos de amor, nos llamará a su diestra y nos dará entrada a la herencia eterna que Él prepara para sus redimidos. Amén. Amén. Y quisiéramos que el mensaje termine acá, ¿no? Pero atención. El juicio de Jesús no concluye con la recompensa para las ovejas, porque no todos somos ovejas. Faltaban los cabritos. El Señor añadió, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En estas duras palabras se observan grandes contrastes con el reconocimiento recibido por las ovejas. Mientras que a las de la derecha se les dice, venid, benditos de mi Padre, a los de la izquierda Jesús les dice, apartaos de mí, malditos. En lugar de una invitación, los cabritos son expulsados. De este modo, Cristo se refiere al castigo de muerte que caerá sobre ellos. La muerte no indica el fin, o un fin, como muchos creen, sino una condición de separación. La muerte física produce separación entre las personas, pero ser apartados del Señor, apartados de su compañía, apartados de su favor, de su bondad, implica la muerte espiritual y eterna. Apartaos de mí, les dirá el Señor. Por otro lado, en las palabras de Jesús se puede descubrir el motivo de tal condenación. Él los llama malditos. Esto no es un insulto, es una condición. Esto muestra que los cabritos perseveraron en su pecado sin encontrar solución en Cristo, quien cargó nuestra maldición sobre la cruz. Así que los cabritos, por no creer en Jesús, serán llamados malditos, por no recibir su perdón, por no obtener redención por su pecado, por mantenerse en la maldición que produce el pecado. Por lo tanto, en vez de recibir la herencia del reino celestial como las ovejas, recibirán el castigo correspondiente a su vida pecadora en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora bien, ¿cuál será el argumento que justificará esta sentencia? Jesús les dirá, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
La explicación del Señor a la condena recibida no pasa por las malas acciones realizadas por los cabritos, sino por sus pecados de omisión. Los pecados cometidos por no haber hecho el bien cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Santiago nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sin embargo, la omisión de los cabritos no hace otra cosa que demostrar que el amor del Señor no mora en ellos. Su falta de amor demuestra que no han nacido de nuevo en Jesús, sino que permanecen en muerte. Pablo nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero los cabritos no tienen la capacidad de amar con el amor de Dios, porque no han recibido su Espíritu Santo, que es sello de la salvación. Al escuchar la sentencia de Jesús, los condenados buscarán justificarse, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Como los de la derecha, mostrarán su asombro ante la declaración de Jesús. Pero a diferencia de ellos, su reacción no será producto de su humildad por no recordar el bien hecho en el pasado, sino que será la consecuencia de su orgullo e incredulidad al cuestionar las afirmaciones del Señor. De este modo, con su pregunta, catalogarán a Dios de mentiroso, demandándole pruebas y desconfiando de sus palabras. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces, irrefutable y contundentemente, Jesús les dirá: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Concluyendo su enseñanza, Jesús expresó: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para los cabritos castigo, para las ovejas vida, castigo eterno o vida eterna. No hay otro tipo de sentencia, no hay términos medios. Y entonces, cuando Cristo regrese, ¿serás recogido a la derecha o a la izquierda del Señor? ¿Serás recogido a la izquierda o a la derecha del Señor? ¿De qué lado estarás? Recibamos el mensaje de vida que Dios nos trae por su palabra y por su Espíritu Santo. Creamos en Jesús y obtengamos de Él salvación y vida eterna por fe, antes que sea tarde, antes que el Señor regrese para juzgar a los hombres. Y habiendo sido hechos justos por su gracia, practiquemos la justicia. Vivamos como ovejas redimidas, obedientes al buen pastor Jesús, y no como cabritos rebeldes. Imitemos a nuestro Salvador en su inextinguible amor. Juan nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Estemos atentos a andar por la fe que obra por el amor. Andar por la fe que obra por el amor. No perdamos las oportunidades que Dios nos da para servir al que está sufriendo. Y cuando Jesús vuelva al final de la jornada y divida ovejas y cabritos, nos recoja y entonces nos diga: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de hacernos ver que tu venida está muy pronta y que tu salvación se acerca también para nosotros. Antes que sea tarde, ayúdanos a nosotros a poder encontrar la salvación de Jesús por la fe, pues nuestro Salvador Jesús se entregó a sí mismo en la cruz cargando nuestra condenación. Él tomó nuestro lugar, murió
y resucitó para darnos acceso a la vida eterna. Si nosotros confesamos con fe que Jesucristo es nuestro representante en esa cruz y nuestro representante en esa salvación, en ese levantamiento de la tumba, nosotros también tendremos vida eterna, solo por creer, solo por fe, solo por gracia. Pero ayúdanos a no mantenernos, a no quedarnos con esto, sino tener una espera activa mientras aguardamos tu segunda venida. No solo seamos conscientes de ser justos por haber sido justificados, sino que anhelemos ser justos por practicar la justicia en nuestra vida diaria. Vivamos por la fe que obra por el amor, y en nosotros se pueda ver reflejado Cristo, amando en lo concreto, en lo real, amando al que lo necesita. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por hacernos ver que no solo debemos ser conocedores, sino también practicantes. Te damos gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí.